Capítulo 11. Ay de los rebeldes. Isaías 9, del versículo 8 al capítulo 10, versículo 4. Cuando el pueblo que estaba en pacto con Jehová se dividió en dos reinos, el del norte, formado por 10 tribus, llegó a estar bajo el rey Jeroboam. El nuevo monarca era enérgico y capaz, pero no tenía verdadera fe en Jehová. Por ese motivo cometió un terrible error que marcó la entera existencia del reino septentrional. La ley mosaica mandaba a los israelitas a viajar 3 veces al año al templo de Jerusalén, que en aquel tiempo estaba ubicado en el meridional reino de Judá. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año todos tus varones deben presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja durante la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas, y ninguno debe presentarse delante de Jehová con las manos vacías. Temeroso de que esos viajes periódicos indujeran a sus súbditos a pensar en la reunificación con sus hermanos del sur, Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es demasiado para ustedes el que suban a Jerusalén. Aquí está tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces colocó uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Primera de Reyes 12, 28 y 29. Al principio el plan de Jeroboam pareció funcionar. Poco a poco el pueblo dejó de ir a Jerusalén y empezó a celebrar sus ritos religiosos ante los 2 becerros. Primera de Reyes 12:30 dice: esto hizo que ellos pecaran. La gente iba hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Sin embargo, el culto apóstata corrompió al reino de 10 tribus. Pasados los años, incluso Jehú, que manifestó un celo encomiable por erradicar de Israel la adoración a Baal, no dejó de inclinarse ante los becerros de oro. Segunda de Reyes 10, 28 y 29 dice: así fue como Jehú eliminó de Israel a Baal. Sin embargo, Jehú no dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo que Israel cometiera, es decir, adorar a los becerros de oro que había en Betel y en Dan. ¿Qué otras consecuencias tuvo la nefasta decisión de Jeroboam? Inestabilidad política y sufrimiento para el pueblo. Por la apostasía de Jeroboam, Jehová decretó que su descendencia no reinaría en el territorio y que al final al reino norteño le sobrevendría un terrible desastre. Primera de Reyes 14, 14 y 15 dice: Jehová hará surgir un rey sobre Israel que eliminará la casa de Jeroboam cuando llegue el día, y ese día ya está aquí. Jehová sacudirá a Israel, que será como una caña agitada por las aguas. Arrancará de raíz a Israel de la buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río, porque provocaron a Jehová al hacer los postes sagrados. La palabra de Jehová se cumplió. 7 reyes de Israel gobernaron 2 años o menos, algunos unos cuantos días tan solo. Uno se suicidó y 6 fueron asesinados por hombres ambiciosos que usurparon el trono. Los disturbios, la violencia y el crimen plagaron a Israel, sobre todo tras el mandato de Jeroboam II, que acabó hacia el año 804 antes de la era común, mientras Usías reinaba en Jerusalén. Con este telón de fondo, Jehová dirige mediante Isaías una advertencia directa, una palabra al reino del norte. Hubo una palabra que Jehová envió contra Jacob, y ésta cayó sobre Israel. Isaías 9:8. La nota al pie de página dice: Isaías 9, del 8 al capítulo 10, versículo 4, se compone de 4 estrofas, secciones de un pasaje rítmico, cada una de las cuales concluye con el inquietante estribillo. En vista de todo esto, la cólera de él no se ha vuelto atrás, sino que su mano todavía está extendida. Isaías capítulo 9 versículos 12, 17 y 21 y capítulo 10 versículo 4. En virtud de este recurso literario, Isaías capítulo 9 versículos 8 al capítulo 10 versículo 4 queda fundido en una sola palabra compuesta. Isaías 9 versículo 8 dice: Jehová envió contra Jacob un mensaje que ha venido contra Israel.
Observemos también que si la mano de Jehová todavía está extendida, no es para ofrecer la reconciliación, sino para dictar sentencia. Isaías 9:13 dice, porque el pueblo no ha regresado a aquel que los golpea, no han buscado a Jehová de los ejércitos. La altivez y la insolencia acarrean la ira divina. La palabra de Jehová no pasará inadvertida. El pueblo ciertamente lo sabrá, aun todos ellos, Efraín y el habitante de Samaria, a causa de la altivez de ellos y a causa de la insolencia del corazón de ellos. Isaías 9:9. Los términos Jacob, Israel, Efraín y Samaria se refieren al norteño reino de Israel, del que Efraín es la tribu dominante y Samaria la capital. La palabra de Jehová contra ese reino consiste en una contundente sentencia judicial, pues Efraín se ha hecho insensible en su apostasía y trata al Creador con descarada insolencia. Dios no evitará que el pueblo sufra las consecuencias de su mal camino. La gente se verá obligada a oír su palabra, a prestarle atención. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El deterioro gradual de las condiciones hace que el pueblo sufra, entre otras grandes pérdidas, la de sus casas, que por lo común son de adobe y madera barata. ¿Se les ablandará el corazón por ello? ¿Obedecerán a los profetas de Jehová y se volverán al Dios verdadero? Isaías deja constancia de la insolente respuesta del pueblo. Ladrillos son lo que ha caído, pero con piedras labradas edificaremos. Sicómoros son lo que ha sido cortado, pero con cedros haremos el reemplazo. Isaías 9:10. Los israelitas desafían a Jehová y desdeñan a sus profetas, quienes les enseñan la razón de sus dificultades. En realidad la gente dice, puede que perdamos casas de frágil adobe y madera barata, pero al final saldremos ganando, pues las reedificaremos con materiales de mayor calidad, piedras labradas y madera de cedro. Compárese con Job 4:19. Job 4:19 dice, ¿cuánto más es así con los que viven en casas de barro con cimientos en el polvo, a los que se aplasta tan fácilmente como a una polilla? No le dejan a Jehová otra opción que disciplinarlos más aún. Compárese con Isaías 48:22. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malvados, dice Jehová. Isaías prosigue, Jehová colocará a los adversarios de Rezín en alto contra él. Isaías 9:11a. Los reyes Peca de Israel y Rezín de Siria son aliados. Pretenden conquistar el reino de dos tribus de Judá para poner un títere suyo, cierto hijo de Tabeel, en el trono de Jehová, ubicado en Jerusalén. Isaías 7:6 dice, subamos contra Judá, hagámosla pedazos y conquistémosla, y pongamos al hijo de Tabeel como rey de ella. Pero la conspiración está condenada al fracaso. Rezín tiene enemigos poderosos y Jehová los colocará en alto contra él, es decir, contra Israel. La expresión colocar en alto significa permitirles que entablen una guerra que desbarate la coalición y sus objetivos. La disolución de esa alianza empieza cuando los asirios atacan Siria. El rey de Asiria subió a Damasco, la capital de Siria, y la tomó y llevó a la gente de esta al destierro a Kir, y dio muerte a Rezín. Segunda de Reyes 16:9. Perdido su poderoso aliado, Peca ve truncados sus planes respecto a Judá. De hecho, poco después de la muerte de Rezín, el propio Peca muere asesinado por Osea, quien usurpa el trono de Samaria. Segunda de Reyes 15:23 al 25 y 30 dicen, Pecaías, hijo de Menahem, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 50 del rey Azarías de Judá y reinó 2 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Entonces su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria, en la torre fortificada de la casa del rey, junto con Argob y Arié. Lo acompañaban 50 hombres de Galaad,
y después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. Entonces, Osea, hijo de Elá, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, lo atacó y lo mató, y se convirtió en el nuevo rey en el año 20 de Jotán, hijo de Usías. Siria, la anterior aliada de Israel, es ahora vasalla de Asiria, la potencia dominante en la región. Respecto a la forma en que Jehová se valdrá de este nuevo alineamiento político, Isaías profetiza: a los enemigos de aquel, es decir, de Israel, los aguijoneará Jehová, a Siria del este y a los filisteos de la saga, y se comerán a Israel con boca abierta. En vista de todo esto, la cólera de él no se ha vuelto atrás, sino que su mano todavía está extendida. Isaías 9, 11b y 12. En efecto, Siria es ahora enemiga de Israel, quien debe prepararse para el ataque procedente de Asiria y Siria. La invasión triunfa. Asiria convierte al usurpador Osea en su vasallo y le impone un enorme tributo. Décadas antes, Asiria había recibido una gran suma del rey Menahem de Israel. Las palabras del profeta Oseas resultan muy ciertas. Extraños han comido el poder de Efraín. Oseas 7:9 dice: extranjeros le han consumido las fuerzas, pero él no lo sabe, y sus cabellos grises se han vuelto blancos, pero él no se da cuenta. Segunda de Reyes 15, 19 y 20 dice: el rey Pul de Asiria entró en el país y Menahem le dio a Pul 1000 talentos de plata para que lo ayudara a fortalecer su control sobre el reino. Menahem consiguió la plata cobrándosela a los hombres ricos e importantes de Israel. Le dio al rey de Asiria 50 siclos de plata por cada hombre. Entonces el rey de Asiria se fue y no se quedó en el país. Segunda de Reyes 17, del 1 al 3, dice: Osea, hijo de Elá, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 12 del rey Acaz de Judá y gobernó 9 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, aunque no tanto como los reyes de Israel que hubo antes de él. El rey Salmanasar de Asiria subió a atacarlo y Osea se convirtió en su siervo y empezó a pagarle tributo. ¿No dice también Isaías que los filisteos no invadirán desde la saga, es decir, desde atrás? Así es. Antes de la aparición de la brújula, los hebreos señalaban la dirección desde el punto de vista de alguien que mira hacia el naciente. De modo que el este era el frente, mientras que el oeste, la zona costera en la que moraban los filisteos, era la saga. El Israel que se menciona en Isaías 9:12 podría en este caso incluir a Judá, pues los filisteos invadieron Judá durante el reinado de Acaz, contemporáneo de Peca, y tomaron y ocuparon algunas ciudades y plazas fuertes. Al igual que Efraín, su vecino del norte, el reino de Judá se merece esa disciplina de Jehová, pues también está saturado de apostasía. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4 y versículos 18 y 19 dicen: Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová, como sí lo había hecho su antepasado David. En vez de eso, siguió los pasos de los reyes de Israel y hasta hizo estatuas metálicas de los Baales. Además, hizo humo de sacrificio en el valle del hijo de Hinón y quemó a sus hijos en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas. Además, hacía sacrificios y humo de sacrificio en los lugares altos, en las colinas y debajo de todos los árboles frondosos. Los filisteos también atacaron las ciudades de la Cefelá y del Negev de Judá y conquistaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó y sus pueblos dependientes, Timná y sus pueblos dependientes, y Gimzo y sus pueblos dependientes, y se establecieron allí. Jehová humilló a Judá por culpa del rey Acaz de Israel, porque había dejado que Judá se saliera de control, y eso resultó en que hubiera mucha infidelidad hacia Jehová. Una nación de rebeldes de la cabeza a la cola. Pese a todo su sufrimiento y a las contundentes declaraciones de los profetas de Jehová, el reino norteño persiste en su rebelión contra Dios.
El pueblo mismo no se ha vuelto a aquel que lo golpea, y a Jehová de los ejércitos no han buscado. Isaías 9:13. En consecuencia, dice el profeta: Jehová cortará de Israel cabeza y cola, tallo y junco en un solo día. El de edad y altamente respetado es la cabeza, y el profeta que da instrucción falsa es la cola. Y los que van guiando a este pueblo resultan ser los que hacen que anden errantes, y los de ellos que están siendo guiados, los que se están confundiendo. Isaías 9 del 14 al 16. La cabeza y el tallo representan al de edad altamente respetado, es decir, a los dirigentes de la nación. La cola y el junco a los profetas falsos cuyas declaraciones complacen a esos dirigentes. Cierto biblista escribe: a los profetas falsos se les llama la cola, porque en sentido moral eran los más viles del pueblo y porque eran aduladores y adeptos serviles de gobernantes malvados. El profesor Edward J. Young dice de ellos: en modo alguno, caudillos no eran más que la cola que agita un perro, siempre detrás de sus jefes, adulándolos con salamerías. Compárese con Segunda a Timoteo 4:3. Segunda a Timoteo 4:3 dice: porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana, sino que siguiendo sus propios deseos se rodearán de maestros que les regalen los oídos.